Hogar. Aquí está José y Carlos Diana, con amor y gran pasión a tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar. Con amor y gran pasión a tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar. Cómo educar con cariño, serás el dueño más divino. Mascota Hogar, tú verás. Mascota Hogar les trae un tema verdaderamente importante, relacionado con las enfermedades en las mascotas. Como abarca mucho espacio, este tema lo dividiremos en varios capítulos. Capítulo 1. Enfermedades más comunes en gatos y perros. El capítulo 1 consta de 2 videos. Capítulo 2. Enfermedades más comunes de los perros en algunos países. Capítulo 3. Cómo detectar si mi perro tiene alguna enfermedad o infección. En cada caso hablaremos independientemente de las enfermedades, también las causas que lo originan y las medidas de profilaxis. La relación actual entre humanos y animales de compañía ha llegado a tal punto que nos permite considerar hoy a las mascotas como miembros más de las familias humanas. No obstante, si no se tiene un correcto manejo y atención del estado de salud de los animales con los que convivimos, podemos poner también nuestra salud en riesgo, aunque esto no significa en lo absoluto que no podamos tener, cuidar y atender a nuestras mascotas como nos place. Hay personas que en cuanto su perro o gato tengan una enfermedad, en lugar de llevarlo al veterinario, lo primero que se le ocurre es botarlo para la calle, fuera de casa. Todos los animales modifican algo su comportamiento cuando sufren cualquier dolencia o enfermedad. El gato es un animal que tiende a esconder los signos clínicos de la enfermedad, porque en la naturaleza resultaría ser una presa fácil. Por esto, es nuestro deber estar atentos a cualquier cambio que podamos detectar e intentar seguir el calendario de vacunación y las revisiones correspondientes, dado que es en estas revisiones donde podemos diagnosticar algunas de las patologías que pueda sufrir nuestro amigo, de una manera precoz. Y de eso dependerá en gran medida la buena salud de nuestra mascota. Entre las enfermedades zoonósicas que tienen relación con nuestros animales afectivos, la rabia, la leptospirosis, la toxoplasmosis y las enfermedades zoonósicas parasitarias son a las que más atención debemos prestar. Veamos a continuación cómo se manifiestan y las diversas estrategias de prevención que podemos poner en práctica para evitarlas. Gatos. Los gatos están presentes en miles de hogares y son, junto con los perros, uno de los animales de compañía favoritos por ser cariñosos, dóciles e independientes. Toxoplasmosis. Esta enfermedad infecciosa es causada por el coccidio Toxoplasma gondii, y puede afectar a nuestros felinos si, por ejemplo, ingieren carnes crudas e infectadas con quistes de bradizoitos, microorganismos, mientras cazan. También puede transmitirse a través de la ingestión de agua o alimentos contaminados con ooquistes esporulados infectantes, o inclusive a través de la lactancia o de transfusiones de sangre. Los gatos son los únicos hospedadores definitivos de la enfermedad y son los responsables por difundir la infección mediante la excreción de ooquistes, o quistes formados por parásitos, al medio ambiente. Estos ooquistes pueden ser liberados en las heces fecales de 1 a 3 semanas posteriores a la exposición del animal al Toxoplasma gondii. Los ooquistes esporulados suelen ser muy resistentes. Pueden sobrevivir durante meses o años en el ambiente, sobre todo si están protegidos de la luz solar directa, cosa que ocurre cuando el gato tapa sus heces fecales. Increíblemente son extremadamente resistentes a la mayoría de desinfectantes habituales que usamos para higienizar los hogares. Solo el agua hirviendo o el vapor de agua permiten inactivarlos. La infección por Toxoplasma gondii es una de las zoonosis más frecuentes entre animales y humanos. Puede causar un cuadro subclínico en personas inmunodeprimidas, provocando fiebre y malestar.
En mujeres embarazadas que no hayan tenido contacto previo con la enfermedad y que se contagien durante el embarazo, el contagio fetal también es posible. ¿Cómo se contrae la toxoplasmosis entre humanos? Las personas pueden contraer la enfermedad a través de la ingesta de carnes crudas o poco hechas que contengan quistes de bradizoitos. El contagio también puede darse por la ingesta de agua o verduras frescas contaminadas con quistes esporulados infectantes. La manipulación de arena contaminada puede ser otra forma de transmisión, en dependencia de las actividades que impliquen el uso de este tipo de materia. En este caso se requiere un contacto oral para que la infección ocurra. En caso de ingerirse directamente restos fecales de gatos enfermos al menos 24 horas después de haberse producido la deposición, también es posible que la infección tenga lugar. ¿Cómo evitar el contagio? Las carnes deben cocinarse a temperaturas altas alrededor de 10 minutos y mantenerlas congeladas a menos de 20 grados Celsius por, al menos, 2 días. Al manipularlas se debe usar guantes y, además, lavarlas bien. Las verduras también deben lavarse antes de ser consumidas. Las bandejas de los gatos deben limpiarse diariamente y evitar que mujeres embarazadas realicen esta tarea. Si se van a realizar labores de jardinería, se recomienda el uso de guantes. La insuficiencia renal crónica consiste en una alteración en la función del riñón. Se trata de la enfermedad más común entre los felinos y puede producirse por diferentes causas. Algunos de los signos clínicos más frecuentes son que el gato beba más agua de lo normal, adelgace o pierda el apetito. Desgraciadamente, esta enfermedad no tiene cura y es progresiva. La mejor forma de detectarlo es con un análisis de sangre. Y el mejor tratamiento es una buena prevención. Poder detectarlo en momentos tempranos de la enfermedad nos permitirá intentar proteger la función renal restante y tratar las alteraciones que le restan calidad de vida a nuestro gato. Hipertiroidismo. El hipertiroidismo felino se da por un exceso de producción de hormonas tiroideas. Se trata de una alteración muy común entre los gatos mayores. En los felinos que sufren hipertiroidismo es usual observar una pérdida de peso a pesar de que suelen aumentar la ingesta de alimentos. Otros signos clínicos comunes son aumento de los maullidos, cambios en la mirada o hipertensión. Esta enfermedad se puede tratar bien con medicación oral y, en algunas ocasiones, si el paciente cumple ciertos requisitos tras haber sido tratado con medicación, se puede someter a un tratamiento con iodo radiactivo, que cure la enfermedad. Diabetes mellitus, al igual que en humanos, los gatos también pueden sufrir diabetes. De hecho, es una afección habitual entre los felinos con sobrepeso de más de 7 años y que llevan una vida sedentaria. Esta enfermedad solo puede ser diagnosticada por un veterinario mediante la realización de un análisis de sangre. Sin embargo, existen algunos signos clínicos que pueden evidenciar que el gato padece esta enfermedad. Los signos clínicos más frecuentes son la ingesta excesiva de agua, aumento del apetito y el aumento de las micciones. Un punto positivo es que esta enfermedad puede ser reversible si se sigue un tratamiento específico. Infección por retrovirus, virus de la leucemia felina y virus de la inmunodeficiencia felina. La inmunodeficiencia felina, FIV, es una infección equivalente al VIH en humanos y se suele transmitir a través de arañazos o mordeduras. El virus de la leucemia, FELV, se transmite a través de la saliva, mordeduras, contacto con orina y heces que contengan el virus, etc. Estas enfermedades causan en el paciente un estado de inmunosupresión, por lo que tendrá más predisposición de padecer infecciones y neoplasias. Actualmente no existe tratamiento curativo para la infección por retrovirus. Cáncer en felinos, afecta en especial a los pacientes de mayor edad y, debido a que la medicina ha conseguido alargar la vida de las mascotas, cada vez se dan más casos de cáncer en felinos. Uno de los tumores más frecuentes es el mamario y al igual que en humanos, la detección precoz es fundamental. Dependiendo de en qué momento se detecte y dónde se encuentre localizado el tumor, se aplicará un tipo de tratamiento u otro. Obesidad.
La obesidad de la que tanto oímos hablar en los humanos, también es una de las enfermedades más comunes en los felinos. Para identificar este tipo de enfermedad hay que ser capaces de reconocer los síntomas o consecuencias de la obesidad en un gato. Síntomas de obesidad: problemas respiratorios, falta de movilidad, aletargamiento. Y la mejor de las soluciones o consejos para tratar la obesidad es una dieta estricta y sana para el animal. ¿Cuál es el virus que ataca a los gatos? El calicivirus felino es un tipo de virus perteneciente a la familia Caliciviridae, del género Besivirus. Este virus, concretamente, provoca un tipo de gripe felina que puede ser muy contagiosa y peligrosa en caso de que el felino no tenga un sistema inmunitario fuerte. Al igual que los perros, nuestros amigos felinos también pueden tener la rabia. Pero, ¿cómo la podemos detectar en ellos? ¿Qué síntomas suelen tener? Cada 28 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Rabia, una enfermedad infecciosa causada por un virus que ataca al sistema nervioso central y que se transmite de animales a personas. Suele ser común en perros y se contagia mediante la saliva en las mordeduras o arañazos. Y aunque esta enfermedad también puede presentar sus síntomas de manera muda, según un estudio realizado, el 90% de los gatos rabiosos lo suelen mostrar de forma furiosa. A continuación te contamos cómo detectar la rabia felina, cómo prevenirla y qué hacer en caso de que nos muerda. ¿Cómo se contagia de rabia un gato? En primer lugar, debemos tener claro que nuestro gato se puede contagiar mediante la mordedura o arañazo de otro mamífero infectado. Por ejemplo, son muy comunes las peleas entre machos por cuestiones de celo o simplemente cuestiones territoriales. En esas situaciones, el virus se transmite por las heridas abiertas que se provocan o la propia saliva al bufarse uno a otro. Síntomas de la rabia en gatos. 1. Comportamiento. El primer síntoma que podemos observar en nuestro felino es un cambio de comportamiento. No será al momento de contagiarse, sino pasado un tiempo. Empezarán los cambios en su comportamiento y sus hábitos. Se mostrará más irascible y nervioso cuando le acaricies y no dejará que tengas ningún contacto con él. Además, se esconderá e intentará atacarte cuando te acerques. Esto será fruto de la ansiedad y agresividad que experimentará a causa de la enfermedad contagiada. 2. Cambios físicos. Estos síntomas no suelen dejar ninguna duda de que nuestra mascota tiene la rabia. No solo mostrará conductas diferentes, sino podrán tener fiebre. Te mostraremos cómo medir la temperatura. ¿Cuál es la temperatura corporal habitual en los gatos? La temperatura habitual de los gatos adultos oscila entre 38 y 39 grados Celsius, mientras que los cachorros puede ser de 39,5 grados Celsius. En caso de que la temperatura sea inferior a 37,22 grados Celsius o por encima de 40 grados centígrados, llama de inmediato al veterinario. ¿Cómo medir la temperatura corporal del gato? Este método es menos fiable que tomar la temperatura rectal o de oídos. Debes sujetar al gato con una mano y con la otra colocar el termómetro debajo de la axila, evitando que se mueva. Temperatura en oídos. Para los gatos inquietos un termómetro para oído puede ser una buena opción. Para colocarlo correctamente dentro del canal auditivo conviene pedir a alguien que te ayude a sujetar el gato, agárrale por la parte posterior del cuello para inmovilizar la cabeza, introduce el termómetro en el oído en ángulo horizontal, espera que suene la alarma del termómetro que indica que la lectura ha concluido y retíralo. Cuando se toma en el oído la temperatura ideal para un gato es de 38,55 grados Celsius, aunque la variación normal es algo más amplia y puede oscilar de 37,77 a 39,44 grados centígrados. Temperatura en recto. Los termómetros rectales dan una temperatura más precisa, aunque puede que a tu gato le guste menos y si es inquieto menos aún. Pide a una persona que te ayude a sujetar el gato, puedes ayudar a inmovilizarlo envolviéndolo en una toalla pequeña, y sujeta al gato en los brazos dejando el trasero hacia afuera.
Lubrica el termómetro con vaselina o un lubricante, levanta la cola e introdúcelo suavemente en el recto unos 2 centímetros sin forzar. Si es un termómetro digital, espera la señal, y si es de mercurio, déjalo dentro 2 a 3 minutos. Comprueba la temperatura. Por higiene, no olvides lavar bien el termómetro con agua y jabón o alcohol. Pérdida de apetito. Además, podremos observar que babea constantemente y no para de beber agua, cosa poco común en ellos ya que les suele costar hidratarse. Otro aspecto más son los maullidos, puede que sean más largos de lo normal o simplemente sean diferentes. Por otro lado, otra pista es la desgana que puede presentar a la hora de lavarse, o directamente, dejar de hacerlo. 3. La fase de excitación. Según los expertos, se trata de una segunda etapa en la que el gato mostrará un peor comportamiento al del principio. Empezará a correr sin rumbo y se morderá a sí mismo, ya sea en la cola o en cualquier otra parte de su cuerpo. Además, cada vez será más agresivo, tendrá problemas de coordinación y convulsiones. 4. La fase de paralítica. Se trata de la última fase que experimentará el felino antes de fallecer. Los síntomas serán más graves e irreversibles. En esta etapa tendrán dificultades respiratorias, asfixia y parálisis total o en alguna parte de su cuerpo. Además, se formará una especie de espuma en su hocico. ¿Cómo prevenir la rabia felina? Dado que es una enfermedad muy grave que provoca la muerte en nuestro felino, es muy importante prevenirle siempre con la vacuna temprana. Una vacuna que no solo usan los perros, sino que los gatos también se la aplican anualmente como refuerzo tras aplicar la inicial en sus primeros 4 meses de vida. Además, esta vacuna es una de las primeras prevenciones que suele realizar un veterinario cuando llega un gato callejero a su clínica. Por tanto, no te olvides nunca de su vacuna. Desgraciadamente, no existe ninguna cura para la rabia felina. Por ello, la mejor manera de evitar que nuestro amigo felino se contagie es la prevención mediante la vacuna. Principales enfermedades caninas. Queremos ayudarte a proteger a tu mascota. Por eso te presentamos algunas de las dolencias y los males más habituales entre los perros domésticos. Moquillo. Muy contagiosa y conocida también como distemper, afecta a los canes cachorros, sobre todo, produciéndoles problemas en el aparato respiratorio y en los sistemas digestivo y nervioso. Es causado por un virus y se concreta en dificultades al respirar, tics y latiguillos nerviosos, gastroenteritis y dermatitis. No tiene cura, pero diferentes medicinas permiten paliar sus síntomas, si lo llevas a tiempo al especialista. Hepatitis canina. Existen 3 tipos: infecciosa, común y autoinmune. Por lo general produce fiebre, merma del apetito, vómitos, adormecimiento, diarrea, permanente sensación de sed, abundancia de orina, inflamación del vientre y color amarillento. Ante la menor sospecha al respecto, llévalo al veterinario. Leptospirosis. Es una enfermedad zoonótica bacteriana que se adquiere por contacto directo con el agua contaminada por la orina de animales afectados. El peligro es alto porque también se puede contagiar a los humanos. Parvovirus. La parvovirosis canina es una enfermedad viral que sufren algunos cachorros de perro. Sus consecuencias son problemas intestinales serios, en especial, unas diarreas sanguinolentas y fétidas, así como un deterioro progresivo. Debe ser tratado precozmente, o tendrá un pronóstico preocupante. Rabia. También es viral, aguda e infecciosa. La provoca un tipo de Rhabdoviridae que ataca el sistema nervioso central y deriva en una encefalitis, letal prácticamente al 100%. Brucelosis. Provocada por una bacteria, genera en los animales infertilidad y abortos en las últimas etapas de sus embarazos. Además, los machos presentan inflamación en sus testículos. Tu perro recibirá antibióticos si la padece y, con todo, no será fácil erradicarla. Un buen veterinario te recomendará esterilizarlo o castrarlo. Enfermedad de Lyme. Cuidado con las garrapatas.
Mantén a tu perrito libre de ellas porque contagian esta enfermedad bacteriana que daña la piel, el corazón, los músculos, las articulaciones y el sistema nervioso. Sarna demodectiva. Esta sarna roja se aprecia en la piel de los cánidos y es ocasionada por un ácaro. No es contagiosa, tampoco a los humanos. El tratamiento consiste en una serie de pomadas y medicamentos ingeridos oralmente. En los cachorros suele curarse pronto, pero no siempre es así en los ejemplares adultos. No temas acariciar a tu fiel amigo cuando la padece. Mascota chocar aquí está José, Carlos y Arán. Continuará este capítulo 1. Con amor y gran pasión, a tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar, cómo educar con cariño, serás el dueño más divino. Mascota Hogar, tú verás, los secretos te vamos a dar, síguenos y aprenderás, mascotas felices tendrás. Perros, gatos y hasta peces, cada uno diferentes. Lo que necesitan saberás, nuestros videos lo encontrarás. Mascota Hogar, tú verás, los secretos te vamos a dar, síguenos y aprenderás, mascotas felices tendrás. Perros, gatos y hasta peces, cada uno diferentes. Lo que necesitan saber.